Buenos días. Nos vemos después de la jornada de ayer. Vamos a hacer una nueva presentación en un local distinto, pero con el mismo cariño de ayer, sí. El mismo cariño. Es decir, primero vamos a agradecer a toda la gente que ha hecho posible estas jornadas. En primer lugar, pues, al señor alcalde de Viver, a la señora concejala, a la presidenta de la Fundación. También ha colaborado la Concejalía de Cultura de Segorbe y el Ayuntamiento de Segorbe y el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, el cómic y la lectura. También, como hicimos ayer, tenemos que agradecer a los ponentes, a Carmen Valcárcel, a Pedro Tejada, a Javier Lluc, a las casas, museos y fundaciones que han venido de sus lugares y son pertenecientes a ACANFE, a la Asociación de Casas, Museos y Fundaciones de Escritores. Aquí tenemos al representante de Juan Ramón Jiménez, al director también de Miguel Hernández, al responsable de Niceto Alcalá Zamora, y me dejo por último a Ángel, que es Vázquez Bañez. Como está cerca y es amigo, pues siempre pasa lo mismo. En el momento que se le plantea al Ayuntamiento de Viver el proyecto para celebrar los 90 años, se adelantaron a nosotros. Es decir, yo estaba explicando y me dijeron, claro que sí. Es decir, así da gusto que cualquier actividad cultural pues tenga esa aceptación para poder llegar a llevarla adelante. Han sido 2 meses intensos, porque claro, lo hemos hecho en 2 meses. La idea era llevarlo adelante en el mes de julio para que coincidiese con ese verano del 35, que creemos que marcó pues la vida de Max, ese verano aquí con la familia. Yo creo que fue muy importante. Y a partir de ahí, pues ya con las reuniones que hicimos, el proyecto lo teníamos muy claro, sabíamos las personas que queríamos que viniesen, entonces adelante todo. Y luego se le puso cariño, pues cariño en el sentido de que, aparte de las actividades científicas y culturales, pues poner un poco más de conocimiento en el recorrido turístico, tanto en Segorbe como en Viver. Ayer pues comenté lo de los pueblos del laberinto mágico. Dije que habían 537, me equivoqué. Hay 536. Bueno, y como dije, de la Comunidad Valenciana habían 103 y se me olvidó porque lo que pasa, yo ya sabéis que lo de público enseguida me pongo nervioso. De la comarca en los distintos campos, en los 6 campos, pues aparecen pueblos como Estivella, que está un poco más lejos de nuestra comarca, Algar, Pina, Serra, Torres, desde luego Jérica, Segorbe y por supuesto Viver. Viver aparece en 4 campos y Segorbe en 3. Pero también, que se me olvidó decirlo, aparecen pueblos de gente que tenemos aquí: Burriol, Burjasot, Orihuela. Pero sobre todo Viver. Entonces, me gustaría recordar una frase que dijo el escritor uruguayo Mario Benedetti en 1993, que decía: y así como Segorbe de alguna manera hace universal a Maxao, también Maxao desde la distancia hace universal a Segorbe. Con Viver ocurre lo mismo. Viver ha hecho universal a Maxao con todos los trabajos que realiza, y Maxao ha hecho universal a Viver, porque Viver aparece en todos los libros. Agradecer al Ayuntamiento su generosidad y su esfuerzo, y paso la palabra a Vicente. Gracias, Paco. Bueno, es otra vez, vamos a repetir un poco lo de ayer, porque en realidad esta situación... Sí, bueno,
Vale, hay gente nueva, efectivamente, pero es cierto que es una situación un poco paradójica. Yo se lo decía a Paco, el hecho de inaugurar 2 veces las mismas jornadas. Es verdad que una en Segorbe y otra en Viver. Bueno, efectivamente, desde que Paco y la Fundación nos ofrece la posibilidad de hacer estas jornadas, pues fue fácil para nosotros y fue fácil para ellos ponernos de acuerdo y seguir trabajando con el tema de Maxau. Ayer ya lo decía, a mí personalmente yo llego a Max de una manera casual, porque un compañero me enseña el libro de Campo Cerrado, de edición Alfaguara, y decía Viver de las Aguas. ¿Y esto qué es? ¿Quién es este señor que escribe esto y por qué escribe esto, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empezamos a tirar del hilo de Max y su relación con Viver. Es verdad que el tema de Max hemos hecho bastantes cosas en Viver. Con la familia en Max hemos tenido momentos muy interesantes, como en el año 2000, donde se le declara a Max hijo adoptivo a título póstumo de Viver, donde las 3 hermanas estuvieron con nosotros y fue un día fantástico donde pudimos gozar y disfrutar de todos sus recuerdos. También la edición del libro Viver de las Aguas, una separata que se editó conjuntamente el Ayuntamiento con la Fundación y Generalitat Valenciana. Lo que os comentaba ayer, a propósito del Espoir, que es lo penúltimo que hemos hecho respecto, no exactamente a Max, porque aquello era una combinación de un tema que queríamos trabajar, que era la aviación en la Guerra Civil en Viver, y fue a propósito del Espoir. Es decir, dijimos, la excusa fue la película, y a partir de la película y el tema del Espoir, introdujimos el tema de la aviación de la Guerra Civil en Viver. Fueron unas jornadas también magníficas, donde francamente sucedieron cosas inesperadas, como que 2 ponentes contrapusieron sus versiones sobre algunos de los hechos que habían sucedido durante la Guerra Civil, y llegaron al final en la cena a un acuerdo en el que, bueno, pues es así, ¿no? Y nada más, pues eso, bienvenidos a Viver, encantados de recibiros, espero que os guste todo lo que hemos preparado hoy para todos vosotros, y nada más, paso a... Hola, buenos días, que ayer no pude saludar, y nada, quería agradecer a todos estas jornadas y bueno, y remarcar que es preocupante que haya que agradecerlo con tanto interés, porque realmente estamos ahora en un momento en que hay que agradecerlo especialmente, y bueno, creo que esto a Max le preocuparía, y entonces pues es de notar que esto sea así. La anterior visita a Viver de la familia fue estupenda. Yo creo que recordaron cosas que ya tenían medio olvidadas, como el sitio donde dejaba Feli el vino para enfriar, como les vino al recuerdo muchas cosas, y fue una visita increíblemente amable, como la de después, y que siempre lo habéis hecho así, con mucha calidez y mucha amabilidad, que era como era Max, era un ser que tenía mucha curiosidad, investigaba mucho, estudiaba mucho, le gustaba discutir, pero siempre fue, aunque apasionado, siempre fue muy respetuoso y bueno, se interesaba mucho por todo y se rodeaba de amistades que compartían ese interés y ese modo pausado y respetuoso y de cuidado de las formas que nos hemos dado de convivencia y de juego, y creo que hay que recordarlo y agradecerlo. Y nada, será muy interesante y lo pasaremos bien, seguro. Bueno, yo creo que ya más o menos se ha dicho todo, pero yo sí que quiero agradecer especialmente a la Fundación Maxau, que siempre ha habido una relación muy fluida y siempre que hemos pedido algo se nos ha escuchado, y trabajar conjuntamente tanto con Ima, María José y Paco es un placer. Y bueno, pues también agradecer a todos los asistentes, porque es muy de agradecer que en actos de este tipo haya público, y también a todos los ponentes que han venido y a los representantes de todas las fundaciones. Entonces, bueno, decir que estas jornadas, desde luego cuando nos lo propuso
no dudamos ni un momento. Y bueno, fuimos pensando en cómo podían ser, ¿no? Tienen un objetivo múltiple, ¿no? Por un lado, poner en valor la figura de Max Sau y tirar del hilo un poco desde ese verano del 35 en el que estuvo aquí con su familia. Y bueno, que en principio esta jornada se titula Hace 90 años, homenaje a la esperanza. Y bueno, pues sobre todo está dedicada a mantener viva la memoria de Max Sau, ¿no? Como él decía, que ayer también algún ponente lo dijo, yo lo había también recogido. Escribo para permanecer en los manuales de literatura, para estar ahí, para vivir cuando haya muerto. El objetivo de esta jornada también es doble, porque no solamente es rescatar o potenciar o reconocer y hacer un homenaje a la figura de Max Sau como literato, y también como persona, como testigo de un momento histórico muy cruel, despiadado y difícil, que en sus escritos trasluce una memoria histórica que hay que reivindicar y no hay que olvidar. Y luego el tercer objetivo sería que esta jornada está dedicada también a reconocer a los escritores que sufrieron la guerra, y los voy a leer un poco, que murieron en ella o después, como Federico García Lorca, Miguel Hernández, Miguel de Unamuno, que la mayoría tuvo que exiliarse, como Antonio Machado, Juan Rejano, Juan Chabás, Blas de Otero, Alcalá Zamora, Juan Ramón Jiménez y otros exilios distintos anteriores a la Guerra Civil, como pudiera ser el de Blasco Ibáñez. Yo no quiero decir nada más. Vicente ha dicho que vamos haciendo actos en Viver. Ahora, hoy, creo que al final de la tarde, estrenaremos una ruta literaria de Max Sau que a través de unos paneles va siguiendo el recorrido de los lugares que Max Sau describe en el libro de Viver de las Aguas. Que estos paneles se los tenemos que agradecer a una diseñadora de aquí de Viver, que es Raquel Pobo, que ahora no está presente, pero lo agradezco públicamente, y también quiero agradecer a la cooperativa de Viver, que también tendremos oportunidad de visitarle esta tarde, su colaboración, que siempre están a punto de ello. Y yo creo que nada más. Buenos días. Yo no voy a ser menos y también me voy a sumar a los agradecimientos al Ayuntamiento de Viver, a la Fundación Max Sau, pero desde un punto quizás más egoísta y más particular, porque este tipo de encuentros permiten el reencuentro con amigos, con compañeros, sobre todo en torno a la figura de Max Sau. Porque antes de empezar un poco la presentación más académica y la nota curricular de Javier Lluch, lo que quería decir es que me ha alegrado mucho de este reencuentro, sobre todo porque hacía ya mucho tiempo que no coincidía con Javier. A Javier lo conocí el siglo pasado en un congreso sobre Blasco Ibáñez, del que hemos hablado además la comida, en la cena, y mira por dónde, un poco después volví a encontrarme con Javier en una pecera. Claro, tendría que explicar esto un poco porque va a parecer que era el encuentro entre un pez payaso y un alevín. La antigua sede de la Fundación Max Sau, la Casa de la Cultura, la biblioteca, pues me acuerdo que un día, fue además la primera vez que yo pisé esa fundación, porque veníamos a preparar un encuentro de estudiantes al que luego pues me he sumado ya y forma parte de mi vida. Entonces la primera vez, y entonces al entrar allí empezaron a enseñarme, entonces me vi pegado al cristal a un joven investigador que era Javier, que estaba ya ahí con sus indagaciones sobre Max Sau. Luego ya pues hemos coincidido en el Correo de Euclides y también en otros congresos sobre Max Sau en Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces todo esto resulta pues para mí muy entrañable y muy emotivo.
Bueno, Javier desde hace poco es catedrático de literatura española en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia, donde es miembro del Grupo de Investigación Escrituras Literarias, Patrimonio y Actualidad. Su actividad docente e investigadora con la antelación se desarrolló en distintas universidades, un auténtico trotamundos: Verona, La Plata, Sao Paulo, Venecia, Montevideo y sobre todo en Bolonia. Entre 2006 y 2009 en Madrid fue investigador contratado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha participado en proyectos de I+D+I en Francia, Italia y España. Sus trabajos se inscriben en estas líneas de investigación: historia literaria y cultural española de los siglos XIX al actual, estudios de la memoria, exilio republicano y migraciones contemporáneas, relaciones culturales hispanoamericanas, historia de la edición, crítica textual y crítica genética. En sus aportaciones, 3 autores son axiales: Vicente Blasco Ibáñez, Max Aub, a quien dedicó su tesis doctoral y numerosas contribuciones, y Rafael Chirves. En torno a dichas líneas es autor, editor y coordinador de monografías, ediciones críticas, volúmenes colectivos, capítulos de libros, artículos, reseñas críticas y semblanzas, y así como de publicaciones como Escrituras de la Memoria, la Guerra Civil Española y sus consecuencias, de 2022, Campo del Moro, de Max Aub, 2020, Se ha ocupado el kilómetro 6, Contestación a Remarque, de 2017, Vicente Blasco Ibáñez, Bibliografía comentada, de 2016, Las batallas del cómic, perspectivas sobre la narrativa gráfica contemporánea, 2016. En el balcón vacío, la segunda generación del exilio republicano, en México, 2012. El escritor en la sociedad de la comunicación, 2011, con Pura Fernández. El limpiabotas del Padre Eterno y otros cuentos ciertos, la mirada del narrador testigo, 2011, con Eloísa Nos. En el taller del escritor, génesis textual y edición de textos. Galería de personajes del laberinto mágico. Max Aub, Ignacio Soldevila, epistolario, obras completas de Max Aub, volúmenes 3A y 4B, y Vicente Blasco Ibáñez, 1898-1998, La vuelta al siglo de un novelista, edición con Joan Oleza. Dilatada es su experiencia relacionada con la coordinación de profesorado, la gestión universitaria, la tutorización de estudiantes, la dirección y la organización de congresos, jornadas, seminarios y actividades culturales divulgativas, nacionales e internacionales. Participación en comités científicos y técnicos, asesoría y transferencia social del conocimiento. Es coordinador académico del portal Editores y Editoriales Iberoamericanos, siglos XIX al XXI, EdiRed, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. En este contexto, con Pura Fernández, directora científica del portal, en 2018 codirigió un documental sobre las relaciones editoriales entre España y México. Bueno, un currículum impresionante y es una buena carta de presentación para una ponencia que a buen seguro que nos va a atrapar desde el primer momento, una ponencia que ha titulado La Guerra Civil y sus consecuencias, el laberinto mágico de Max Aub. Javier, tienes la palabra. Voy a dejar el micro en la mesa, si me escucháis bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Pedro, por tu afectuosa presentación. Yo dije que cortaran gran parte de esa nota que nos piden siempre curricular, pero igualmente, muchísimas gracias. Quiero apuntar 2 cosas en primer lugar también. Gracias al Ayuntamiento de Viver, gracias a la Fundación, gracias al Ayuntamiento de Segorbe. Cuando Pedro decía hace un momento que no hace ni 15 días que me convertí en catedrático, yo señalé 2 cosas. Teresa estaba presente y no sé si recuerdas. Una fue recordar cómo empezó todo en mi vida, que fue aquel congreso de Blasco, pero sobre todo cómo mi vida investigadora y mi compromiso por hacer memoria, por sentir el deber de memoria, se lo debo a Max Aub. Ayer en la comida me di cuenta cuando Inma me hablaba, ¿no?, desde la fundación, de los años que hacía que nos conocíamos, de cómo había pasado el tiempo. Pues hace ya casi 30 años que yo aparecí por aquel Segorbe, ¿no?, y me dediqué a trabajar con manuscritos de Max Aub, y entonces me dediqué a trabajar también memoria y a hacer memoria. En línea con lo que han apuntado Teresa y Gloria, en mi intervención sobrevolará la memoria, esa voz memoria, y concluiré con la memoria que creo que es necesario, ¿no? Cuando me propusieron esta generosa invitación
y se me propuso la posibilidad de hablar del laberinto, me vi ante un reto, porque hablar en 40-45 minutos del laberinto mágico pues es todo un reto. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser tratar aspectos concernientes a este ciclo literario capital en la historia de la literatura española, el laberinto mágico, integrado por obras no solo sobre la guerra civil, sino también sobre sus consecuencias, incluido el exilio, y construido por Max Aub a lo largo de más de 30 años. Y dado que estamos en Viver, me detendré en características de una novela que comienza justo aquí, Campo Cerrado, escrita en 1939 y publicada en el 43, en características que después irán incorporándose a la escritura de las siguientes novelas, de los siguientes cuentos, de los siguientes textos, e incluso les mostraré, si hablamos de novelas sobre la guerra civil y sus consecuencias, escritas por un escritor desde el exilio en México, cómo se recibieron en España. Él las dedicaba a los lectores españoles, pero ¿qué ocurría bajo el franquismo? Que había censura editorial. Veremos lo que ocurrió concretamente con Campo Cerrado. Y por último, apuntaré la vigencia hoy de un Max Aub que podemos llamar clásico, dado su posicionamiento ético y dada la memoria que nos legó. Creo que es necesario más que nunca recordar la labor de autores como Max Aub, que entre las escritoras y escritores del exilio republicano, como bien dijo su amigo Francisco Ayala, fue el exiliado más exiliado de todos porque lo fue por partida doble. En el fragor inicial de la guerra del 14, de la Primera Guerra Mundial, obligado a abandonar su París natal, pues pasa a España y se instala, como saben, en la ciudad de Valencia, esa ciudad que recientemente le concedió el premio a Hijo Póstumo, que yo me sigo preguntando por qué no se lo dieron antes. No sé si había algún motivo para dárselo en 2025, pero se lo podrían haber dado hace mucho tiempo, ¿no? Es en febrero de 1939 cuando retorna a Francia y después, tras un durísimo periplo del que también se habló aquí ayer, o en Segorbe, por centros de reclusión y campos de concentración, en 1942 se instala en México, donde permanece hasta su muerte en 1972. Desde su llegada a América, escribe, reescribe y se propone luchar contra el olvido. Se propone defender la causa republicana. Se propone también denunciar los estragos que están asolando Europa, sobre todo lo que están haciendo ya los nazis en la Alemania de los primeros años 30. Y siente la necesidad imperiosa de contar para no olvidar, de contar para, alertar, de contar para informar. Y así, el laberinto mágico, según Aub, nació tan pronto me di cuenta de que habíamos perdido la guerra. Ya en Francia, antes no lo creí nunca, no podía aceptar a mis años que la justicia no venciera. Tenía 36 años. Y entre sus muchas anotaciones acerca de la labor emprendida por entonces, en su legado constan las que tienen en pantalla y otras que después referiré. Creo que no tengo derecho a callar lo que vi para escribir lo que imagino, de 1945, o escribo, por no olvidarme, del año 51. La génesis del laberinto mágico nos lleva a la Barcelona de 1938, donde, en plena guerra civil, Aub escribe El cojo, un cuento que publica en mayo en este número 17 de la revista Hora de España. El protagonista es un campesino andaluz, el cojo de Vera, en cuyo devenir se inscribe el dramático bombardeo sobre la población indefensa en la carretera entre Málaga y Almería, la llamada Desbandá de febrero del 37. Este hecho histórico es narrado al final del relato. Al igual que hará en la novela Campo Cerrado, u obras de teatro como la que veremos representar esta noche, de algún tiempo a esta parte, también del año 39, o El morir por cerrar los ojos, del 45, de la que ayer hablaba mi compañera Carmen Valcárcel, con el cojo Aub crea un tipo de personaje familiar en su producción literaria. Aquel que nos muestra la transformación de la crisálida, aquel que muestra la metamorfosis, aquel que muestra
cómo se adquiere una conciencia política por los acontecimientos y se puede desarrollar una solidaridad hacia quienes consideras tus iguales. Eso lo muestra el Cojo y tantos otros personajes de Max Aub, de manera que con él y con tantos otros advierte del problema que supone permanecer indiferente, y en esta ocasión permanecer indiferente ante el triunfo y la emergencia del fascismo. Es ese morir por cerrar los ojos del que hablaba ayer Carmen, ¿no? En la tierra que un comité le ha asignado, el Cojo, cito el texto, defendía lo suyo, su sudor, los sarmientos que había plantado, y lo defendía directamente, como un hombre. Esa palabra el Cojo no la sabía, no la había sabido nunca, ni creído jamás que se pudiera emplear como posesivo. Era feliz. Más adelante, en 1951, en la novela Campo Abierto, leeremos: el hombre lo es justamente por eso, porque tiene conciencia, y la tiene porque tiene memoria. El hombre tiene precedentes. El Cojo, consciente, un hombre. El cuento también anticipa posibilidades narrativas que Aub explotará en El laberinto, entre ellas las prehistorias, las fichas de sus personajes, con el hoy, con el aluvión del ayer. Max Aub, ahí tiene la galería de personajes, ¿no? Nos suele ofrecer esa ficha, esa vida del personaje, y sobre todo lo que ya destaca en El Cojo es una ajustada imbricación entre la historia con mayúsculas, con la historia o historias de tantos personajes, de miles de personajes, una imbricación que define El laberinto mágico. Termina la Guerra Civil y Max Aub en torno a esta entonces se plantea escribir una serie de novelas. El proyecto nace con voluntad testimonial y por ello él reconsidera su escritura precedente, una escritura de estética vanguardista, y decididamente se inclina por el realismo y la crónica histórica. Después retomaré este asunto porque no va a abandonar elementos de la vanguardia, y esto es lo que le va a dar también valor a su escritura, ¿no? Pasarán 3 décadas y no cejará en su empeño. Dar una idea de lo que fue la lucha y la derrota de lo mejor que tenía España en 1936. Por lo menos con esa intención de cronista escribí estas novelas. De la guerra, Pedro, también señalabas ayer esta cita, diría Max Aub en una conferencia pronunciada en el Ateneo Español de México en junio de 1960. La guerra, para la gente de mi generación y la de las 2 anteriores y la posterior, ha sido la gran cosa, con mayúsculas, lo determinante de nuestra manera de vivir, sino de entender el mundo y de morir. Si existe algún escritor español en cuya obra no haya repercutido la guerra abominable que nos ha sido impuesta, o no es escritor o no es español. La repercusión de esa gran cosa es un eje central en la obra aubiana, y no es el único, de ahí la grandeza de este que en México llamaron Max Aub. Es un eje central de esta literatura reivindicadora de la memoria que lo conduce a agrupar, y esto son palabras suyas y de ahí mi título, lo más significativo de la guerra y sus inmediatas consecuencias. ¿Y qué son estas consecuencias? Son un primer exilio ambientado en Francia y sus campos de concentración, y un segundo momento que nos lleva a México y nos lleva también a uno de los temas de la literatura del exilio republicano, como es la España inventada, es decir, imaginar cómo se vivía en España o imaginar una vuelta a España desde el exterior, y ahí queda, por ejemplo, el magnífico relato La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco de 1960, y esto lo hace antes de la Vuelta Real, que será recreada, la Vuelta Real en 1969, 30 años después, que recreará en La gallina ciega en el 71. Mediante la elección de significativos momentos, con Madrid y Valencia como espacios primordiales y un espectacular despliegue de más de 5.000 personajes. Esos son trabajos de juventud, yo los conté, no lo volveré a hacer nunca más, pero yo lo hice. Fue la más completa galería que nadie ha escrito de tipos humanos y ha creado para representar esta guerra. Aub, como he anticipado, dio cuerpo al laberinto mágico con El Cojo, que incorporó al volumen No son cuentos en 1944, y le siguen otros cuentos y otras antologías. Ahí tienen alguna selección de cubiertas, Cuentos ciertos, El zopilote y otros cuentos mexicanos, Historias de mala muerte. En total, más de 40 cuentos y Los campos, las novelas del laberinto. Campo cerrado, publicada en el 43, Campo de sangre en el 45, Campo abierto en el 51, Campo del Moro en el 63, Campo francés en el 65
y Campo de los Almendros en el 68. Y de manera adyacente, de manera colateral, yo considero que habría que incluir tanto Las buenas intenciones como La calle de Valverde. La calle de Valverde es una novela espléndida sobre la vida literaria de los años 30, sobre el Madrid primo-riverista, sería el preámbulo de lo que va a venir después, y en Las buenas intenciones, si ustedes la leen, una novela dedicada a Galdós, pues el final nos lleva al puerto de Alicante y nos lleva al final de la guerra, y por tanto encajaría. Y además el mismo autor incorpora en notas que se localizan en sus cuadernos y manuscritos el poemario diario de Gelfa del año 44 o el drama Morir por cerrar los ojos del 44, tan ligado a Campo francés. Es decir, por tramas vinculadas al conflicto y sus secuelas, el laberinto todavía se podría expandir y no se quedaría solo en esos campos y en esos cuentos. De una de sus novelas, de Campo del Moro, esa novela que pone el foco en el dramático enfrentamiento entre republicanos en las calles de Madrid al final de la guerra, en marzo del 39, dijo en una entrevista: desde mi punto de vista ideológico, veo los sucesos y los personajes de acuerdo con mis ideas republicanas. Lo que yo hago en esta novela y en las otras que tratan la guerra civil puede calificarse históricamente como la visión de los vencidos. En febrero del 64, en la nota preliminar a Campo francés, el escritor concluye señalando que aquella contienda sigue teniendo para el espíritu una importancia de la que carecieron las demás. En ella se jugó algo más que la vida. El petróleo, las colonias, el oro no fueron motores ni razones determinantes. La furia ética, la justicia y hasta el derecho se jugaron la existencia y por lo menos temporalmente lo perdieron. En una carta publicada recientemente, en 2018, entre Max Sau y Dionisio Ridruejo, como recordarán, uno de los capitostes inicialmente de Falange Española y creador de la propaganda inicial del régimen franquista, Au matiza y se dirige diciéndole: la guerra fue un problema político, pero ante todo moral. Usted, recuerdo que Ridruejo acabó incluso yéndose al exilio, usted se ha separado de los suyos, yo no. Tal vez piense ahora que teníamos razón, lo cual asiente Ridruejo. Y entonces Max Au dirá: vencidos, vencemos, por aquello de temporalmente la perdieron. Aquí recuperan esa furia ética. Al reconstruir su visión de la guerra a comienzos de los 40, recurre al concepto laberinto. Entre otras acepciones de laberinto, Au escoge porque refiere la dificultad de comprender las disputas, los eventos, los traumas que marcaron a su generación. También el laberinto evoca un camino tortuoso y simboliza la complejidad de la experiencia bélica y de cuanto vino después. También es un laberinto iniciado aquí, en Viver, con un toro de fuego de raigambre mitológica, una figura propia de la cultura mediterránea. El carácter laberíntico incluso marca la configuración del ciclo. Los cuentos que he citado mantienen lazos temáticos y formales con los campos, y muchos de ellos, que Max Sau llegó a llamar campitos a los cuentos, nacen de fragmentos descartados en la composición de sus novelas. En el laberinto Au trata episodios históricos puntuales acontecidos en Teruel, Alicante, Barcelona, Madrid, Santander, San Sebastián o Valencia. Les decía que son las ciudades primordiales Valencia o Madrid, pero hay otros tantos espacios. Ha señalado Paco antes los pueblos, ¿no?, que están citados en este laberinto. Sus crónicas históricas, y así las define él, son crónicas que narran hechos pasados, ordenados cronológicamente, y él, ¿cómo los escribe? Pues para escribirlos lee, pide datos, hace entrevistas, se documenta para preservar la memoria colectiva sobre un evento, lugares y personas, y preserva así y nos transmite la memoria histórica vinculada con la guerra. Y esto lo quiero dejar remarcado y lo retomaré. Remarca también, ayer hablaba Aitor Larravide de la verdad, de la justicia y de la reparación, ¿no? Esto es lo que definiría la memoria democrática, y esto es lo que define no solo la memoria histórica, toda memoria colectiva deviene en una memoria histórica, sino una memoria democrática ligada a la Segunda República, porque parece que cuando hablamos de la memoria histórica nos referimos a la guerra. Max Au está hablando también de ese tiempo perdido que había sido el tiempo de la Segunda República. Por lo tanto, la memoria también vinculada a lo que la guerra se llevó por delante, que fue el esfuerzo y sobre todo de ese proyecto cultural en el que él colaboró y que se liga a esta república.
Para recuperar esa memoria, Aub busca la precisión, la objetividad, la exactitud, y los hechos históricos que selecciona, ocurridos antes, durante o después de la guerra, los alterna con situaciones cotidianas, con circunstancias individuales de quienes constituyen el motor de la acción narrativa. Y ahí nos quedan sus personajes históricos, sus personajes ficticios y lo que él llamó personajes deformados, que tomaba de la realidad y daba cuerpo. Y digo situaciones cotidianas, basta que lean el comienzo de Campo del Moro y se van a encontrar con Segismundo casado en la cama, ¿no? Un personaje histórico muy relevante de esa traición a la República, y aparece, ¿no? Pues Max Saul nos lo muestra enfermo. Estos personajes sirven de gozne entre los planos histórico y ficticio, y recuérdese, como él hizo, la figura de su admiradísimo Benito Pérez Galdós, que en los episodios nacionales, en ese titánico proyecto de un panorama de 75 años de historia española, hay que recordar que los episodios cubren 75 años, son publicados entre 1873 y 1912, entre Trafalgar y Cánovas, nos van a ofrecer la cima de la novela histórica y el proyecto literario de colosal envergadura entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, y en el siglo XX es Max Saul quien recoge el testigo de novelar y recrear la historia, en este caso es la guerra civil, renovando la fórmula, claro, la novela ha pasado por distintas etapas y la novela es un género híbrido, la novela es un género proteico, la novela es un género que cambia y estamos ante otra novela histórica, pero El laberinto mágico se erige en paradigma de la ficción histórica contemporánea. En sus páginas la realidad y la ficción se amalgaman, se combinan un mundo real y verificable con otro imaginario construido con efectos de realidad para suscitar en el lector, para suscitar en nosotros la impresión de verosimilitud, de que aquello que nos cuenta no puede ser verdad. Destaca, por consiguiente, cómo el escritor hibrida, mezcla, amalgama la novela y la historia con intención de dejar testimonio de lo sucedido. Les recuerdo lo que apuntaba antes, ese contar para no olvidar. Además, Benito Pérez Galdós, al igual que Max Saul, fueron conscientes de su historicidad. Quiero decir que fueron conscientes de que estaban viviendo una experiencia vital que formaba parte de una experiencia vital de trascendencia histórica. Estaban viviendo momentos históricos. En el caso de Aub, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, exilio, Guerra Civil Española, etc. He mencionado las consecuencias y he mencionado algunos espacios del laberinto, pero Max Saul vivía en México. Y cabría preguntarse, ¿y cómo aborda estas circunstancias en México? Porque allí escribe sobre México, ensayos, dramas, poemas, relatos, más no una novela sobre el ensayo sobre México. No obstante, he de decirles que se plantea posibilidades en este sentido. En sus cuadernos manuscritos quedan anotaciones que dan cuenta de esto, también en sus diarios, en sus epístolas, por ejemplo, memorias, novela, hacerla, como si fuese de verdad mi vida, fechas coincidentes, solo, lo otro, la novela de verdad. Al igual que en proyectos titulados en los que no me puedo detener, pero así los tituló, Tierra de Campos e Historia de México, Aub diseña, bajo el título Memorias, un plan en el cual prevé que dos de los personajes que podemos llamar principales del laberinto mágico, dos valencianos, esa pareja entrañable de Asunción Meliá y Vicente Dalmases, pasen por Francia y acaben en México. Este texto hubiera enlazado con Campo de los Almendros y hasta Aub baraja estos títulos: La novela de México, Principio de novela mexicana e Historia de la Revolución. Sin embargo, en 1968, en uno de sus cuadernos, apunta: faltan muchísimos datos, no solamente de la guerra, sino de la emigración, del principio de la emigración. Estamos hablando del exilio y del final. No me costaría nada darle una unidad mucho mayor a la obra en general, es decir, dando los nombres de unos personajes que ya hubieran salido en los relatos anteriores. Es este caso de Vicente y Asunción. En 1970 apunta: hasta tengo todavía una gran novela mexicana, ¿no? La novela pendiente, y en agosto del 70 anota: ya no tengo nada que decir, como no cuente lo que tengo apartado en mis viejos cuadernos, esos que hoy se conservan en la Fundación. Desde los años 40 piensa en una o varias novelas sobre el exilio, aunque no llega a desarrollarlas. Esto pudo deberse a la falta de tiempo, pero también al tan aubiano roer del tiempo perdido. El 19 de mayo del año 56,
para un epitafio propio, escribe: Maxau no pudo más por pereza. Por tanto, entre 1938 con El Cojo y 1970 con este proyecto, en sus obras publicadas y en sus múltiples materiales de escritura, en libretas, libretillas, cuadernos, epístolas, diarios, quedan las huellas del fascinante proceso de su creatividad, de la necesidad de abordar y explicarse y explicarnos la contienda y sus secuelas dentro y fuera de España. Lo hizo, como he apuntado, variando su orientación estética hacia el realismo, y en ese viraje Aub lo que hace es conjugar y renovar su caudal estilístico de impronta vanguardista, creando un arte receptor de fórmulas innovadoras y multiplicando sus posibilidades expresivas. Ayer Carmen Valcárcel también aludía, ¿no?, a esa ruptura, a esos moldes que utiliza Maxau y que hacen que su imaginación creadora, ¿no?, crezca. Pues es lo que estoy aludiendo ahora. Y ese cambio al realismo no supone abandonar cuanto representa ruptura y novedad. Tal enlazamiento queda reflejado en Campo Cerrado, esto se ha comentado ya aquí, por el léxico que utiliza, ¿no?, esa necesidad hoy de ir con un diccionario, pero también por el simbolismo con motivos que ahora retomaré, como el toro de fuego. En los últimos textos laberínticos, Aub evoluciona, y lo que era un campo de exploración del léxico inusual, en Campo Cerrado, por ejemplo, o en Campo de Sangre, hace que en Campo del Moro, Campo de los Almendros, nos encontremos con una prosa más directa, fluida, sintética, precisa, y nos encontramos también en su obra, ayer también se apuntó por parte de mis compañeros, la convivencia de géneros y cómo Aub incorpora elementos del cine y del teatro. Por señalar algunos, ¿no?, la recurrencia a la técnica de montaje cinematográfica, la variación de encuadres, las cambiantes focalizaciones, la composición fragmentaria, la alternancia de secuencias que desarrollan narrativamente el tema del relato, la presentación biográfica bajo la forma de relato introspectivo, esas fichas tan características del laberinto. En el laberinto lo que emerge es ese otro Aub que también existió, que fue el guionista cinematográfico, que fue el dramaturgo, también en la presencia en los diálogos de una organización teatral con un lenguaje coloquial en registros múltiples. No hay mucho diálogo, hay mucha, ¿no?, confrontación de pareceres, de posicionamientos en el laberinto. Y lo que hace es singularizar las voces de sus personajes, quienes se mueven como en medio de un laberinto, aparecen y desaparecen. Hay personajes que aparecen y desaparecen, como los pueblos, como aparece Viven en distintos campos, pues también hay personajes que en uno u otro relato pasan por sitios donde han pasado otros, incluso pasan y aparecen con nuevos nombres y hay que identificarlos. Fue un eje, pero no solo de la creatividad, de la fascinante creatividad de Aub. Con el tiempo, él fue más allá de esta labor de cronista y su desbordante imaginación dio rienda suelta a una fantasía extraordinaria. Valga recordar Josep Torres Campalans del 58, Luis Álvarez Petreña del 34, reescrita en el 65, en el 71, Juego de cartas del 64, Crímenes ejemplares del 57. En consecuencia, lo que representa Maxau es el paradigma literario español de los caminos, que sigue la narrativa mundial, desde la experimentación vanguardista hasta la literatura también experimental propia de los años 60 y 70, pasando, sin abandonarlos, por el realismo crítico y el compromiso del escritor. Fue un testigo de su tiempo y un modelo de la evolución de la literatura en el siglo XX. Quienes os dedicáis a la enseñanza de la literatura, basta tomar a Maxau para explicar, ¿no?, qué ocurre en este siglo. Y en este sentido, no pocos escritores resultan tan internacionales en nuestra literatura contemporánea. Esto se advierte sin duda si nos detenemos, lo apunté ayer por la tarde también, si nos detenemos en la escritura concentracionaria de Aub. Él no solo fue víctima de campos de concentración, fue afortunadamente un superviviente y dio lugar también a una escritura en la que cuenta y denuncia nuestra experiencia traumática de cárceles y campos franceses, de textos en los que denuncia la política nazi, y esto nos lleva pues a un escritor español, una rara avis, porque no todos hablarán de los campos, ¿no?, y menos en los momentos contemporáneos a los hechos. Por ello escribió en consonancia, como decía él,
con el dar cuenta de la hora en crónicas más o menos verídicas que en su ensayo Hablo como hombre, de 1967, mencionó como labor de novelistas y dramaturgos de su época, cuando el compromiso y la acción eran formas de actuación contra la conflictividad existente. No hay escritor de nuestro tiempo que no refleje más tarde o más temprano, de una manera u otra, las inquietudes del tiempo. Mis campos no son novelas, sino crónicas, y no quieren ser otra cosa que un testimonio, porque me considero incapaz para más. No porque crea que se deba hacer como lo hice, incapaz, tal vez no sea lo justo, pero sí con falta de tiempo y de gusto, para volver sobre lo hecho, retocarlo, aguzarlo, quitar y poner. No he tenido nunca tiempo para dedicarme a una sola cosa, que es la única manera de tener ideas, o por lo menos de darlas a conocer. En su reflejo de esas inquietudes del tiempo, en su búsqueda de autenticidad, no es de extrañar que uno de sus buenos amigos del exilio, el historiador Manuel Tuñón de Lara, afirmara: puedo testimoniar de la minuciosidad con que Maxau recogió centenares de testimonios orales y documentos, con que leyó textos impresa antes de escribir una línea. Todos los campos están hechos así, y es que Maxau se apoyaba en fuentes de primera mano. Fin de cita. El propio escritor, en una entrevista, apunta: desde el punto de vista histórico, el laberinto mágico es de una total exactitud. Tuñón de Lara, desde su punto de vista de historiador, al enjuiciar el conjunto del laberinto mágico, aplicó las palabras que había dicho Au de ese escritor que he citado hace un momento, Benito Pérez Galdós. Si un día, por cataclismo o artes diabólicas, desapareciesen archivos, hemerotecas, documentos de lo que fue la tragedia española del 36 al 39, bastaría con el laberinto mágico para que el recuerdo de aquello siga vivo. Y al contrario, todos los archivos y hemerotecas, todos los pobres esfuerzos de quienes pretendemos consagrarnos a la historia, serán siempre insuficientes sin la aportación humana y multitudinaria aglutinada en obras como la de Max Au. Es decir, que si ustedes leen las historias de Tuñón de Lara y se van a las fuentes bibliográficas, Tuñón de Lara manejó los campos como fuentes históricas para escribir esa historia de España. Y en estas obras de Max Au continuas son sus referencias a cuestiones ideológicas, políticas, artísticas o a los conceptos de libertad, justicia, verdad o traición. Max Au era un escritor de altos principios. Y este Max Au comenzó este laberinto, ahora nos vamos a quedar en Viver, con una primera novela que yo voy a tomar como un texto de referencia para revisar lo que acabo de contar y ampliar aspectos que pues se van a sumar a partir de la lectura de Campo Cerrado. Regresemos a 1939, al origen de la primera novela de este laberinto. Au vuelve a Francia, a la que había viajado durante su juventud y primera madurez y en la que tenía familia y amistades. El texto de la novela Campo Cerrado lo data en París, y ustedes se van al final del texto, entre mayo y agosto del 39. Pero él seguidamente vivirá en Francia el calvario de esos cárceles y campos que he referido hace un momento, que termina en 1942 cuando desembarque en México, concretamente en el puerto de Veracruz. El manuscrito de Campo Cerrado se lo había entregado a un amigo exiliado también, Juan Ignacio Mantecón, quien se lo va a entregar en México. Y en agosto del 43 le añade un breve prólogo y por vez primera anuncia un proyecto de 5 novelas sobre la guerra civil y el exilio republicano. Todavía no lo llama laberinto, a ese del que les he hablado hace unos minutos. En ese prólogo, además, ofrece el título de conjunto previsto. Habla de una primera novela, ya empieza a hablar del laberinto mágico y de por qué Campo Cerrado, qué hace con Campo Cerrado, por qué nos lleva a Viver. De la lectura de Campo Cerrado se desprende que Au quiso describir el estallido bélico como consecuencia de una cadena de sucesos y conmociones políticas. Asistimos a sus prolegómenos en Barcelona, ciudad que conocía bien, que visitaba, que tenía incluso amigos que pertenecerán a la falange de primera hora. Ahí queda el Salomar de Campo Cerrado. Y asistimos
a una novela con una estructura tripartita y la tienen primera parte, segunda parte, tercera parte, ese colmo y al final en ese colmo esa muerte con esas fichas de los personajes de qué ha sucedido con cada uno de ellos. Por cierto, Rafael López Serrador está incluso ahí incorporado, se dice concretamente ¿qué se habrá hecho de Rafael? A lo lejos ladra un perro. Luego retomaremos a Rafael. Aub inicia la novela con un episodio de intención simbólica. En el capítulo que abre la primera parte, Viver de las aguas, leemos en lo más remoto de su memoria, Rafael López Serrador no ha ya un recuerdo más viejo y de su niñez es esa la imagen más cana, el momento en el cual, por las fiestas de septiembre, van a soltar el toro de fuego. Eso y el ruido del agua viva por la tierra, fuentes, manantiales, acequias. De Viver se detalla esa fiesta de remotos orígenes, todavía viva en la cultura popular, la noche del toro de fuego, del toro embolado, que corre por las calles del pueblo cercadas, presa del pánico que le produce el fuego que porta, sin hallar salida a su laberíntico encierro. En la madrugada, exhausto, muere. La fiesta enlaza así con el rito mágico de las civilizaciones mediterráneas en donde el toro, símbolo de la divinidad solar, corre durante la noche para mantener viva la luz del sol durante su ocultación. De este rito no me puedo detener ahora, pero he de señalarles el interés que puede despertar la investigación sobre Aub. Hace unos años yo asistí en una tesis en Francia, en Tours, de una estudiante francesa que se dedicó a ir a Creta para seguirle la pista, ¿no?, a todo el mito, al Minotauro, a Dédalo y a Ícaro, y se fue a buscar allí estos orígenes del laberinto mágico de Aub, porque no entendía por qué tanta presencia laberíntica. Bien, y se detuvo en esa cuestión laberíntica desde su origen en Mesopotamia, que se extiende a Creta, a Grecia, que se difunde luego por todo el Mediterráneo, y más adelante, en la novela Campo de Sangre, don Leandro, un archivero, alude a los orígenes histórico-mitológicos de Teruel y habla de un toro coronado por una estrella, que indudablemente está relacionado con este toro de fuego, de Viver. Este episodio es importante en la estructura del laberinto, es importante, lo ha recordado Paco Tortajada ahora, cómo Viver va a aparecer en campo abierto, en campo de los almendros, en campo cerrado y en campo de sangre, y su valor simbólico resalta al ocupar ese capítulo primero de apertura, así como el hecho de evocarlo al final de esta novela, cuando Rafael vaga por las calles de Barcelona. Apoyado en un canalón, Rafael Serrador piensa en el agua, un agua bárbara, ímpetu bronco, raudo, tenaz, incontenible, como el de un toro de fuego, un arco iris de fuego, por encima de la ciudad vencedora. Las referencias laberínticas se suceden en no pocos textos y ocupan otras páginas finales, también las de la última novela de la guerra en España, las de Campo de los Almendros, en donde se vuelve aquí y al toro de fuego. Don Blas, arrellanado en un sillón del casino de Viver, habla con el tío Cola. A ver si este año ya hay toros. Me parece todavía hoy pronto para hablar de eso. Primeros de septiembre. Y el aire frío bajando por el Ragudo. Más arriba, las estrellas del monte y a ras de tierra, el ruido del agua viva, fuentes, manantiales, acequias. Hacia abajo, caídos hacia la mar, por Jérica y Segorbe, Algar, Estivella, Sagunto, el Puig. Cuesta arriba, por Sarrión, el áspero, desnudo camino de Teruel. Hay quien dice que ha visto a Rafael López Serrador, guerrillero, por el monte. Y así concluye la novela. Y cabe preguntarse, ¿Rafael, el de Viver, de vuelta, resucitado por el autor, guerrillero? ¿Por qué? Para emprender otra novela o novelas ahora sobre los maquis, sobre los guerrilleros antifranquistas que se echaron al monte, Rafael Maqui, o simplemente Max vuelve a mencionarlo para dejar constancia de que la historia de la oposición al franquismo había empezado ya en ese verano de septiembre de 1939, ¿no? Ya la presencia de los guerrilleros en el monte. Este párrafo final, Max Aub lo añade al corregir las pruebas y fue un acierto incluir la referencia a Rafael y cerrar ese ciclo, ¿no? Por tanto, vayamos con él. ¿Qué significa Rafael? ¿Por qué Rafael en campo cerrado? Porque es significativo que el primer protagonista
Hay pocos personajes que podamos llamar protagonistas en el laberinto mágico, pero aquí cumple, ¿no?, con esa función, sea Rafael. Rafael es un hombre de pueblo, no es un intelectual, no es un escritor, ni un artista, como tantos otros personajes del laberinto. Y no alcanza ninguno de estos personajes el rol dominante que tiene Rafael en Campo Cerrado. Él representa miembros de la clase obrera, recuerden al cojo, al campesino andaluz, y la imagen de lo que pudo ser el conflicto para quienes fueron carne de cañón, sus héroes populares. Hay que recordar otras citas de Maxau donde reitera: la guerra no fue un problema político, fue un problema moral, pero sobre todo lo que reitera en muchas de estas citas, y no quiero añadirlas, pero las resumo, es que la guerra fue un problema de clases sociales. Por lo tanto, es importante pensar que aquí está Rafael. El narrador lo sigue desde su infancia. Su historia particular se mezcla con acontecimientos políticos que se van produciendo en el país, son el telón de fondo y hay concomitancias entre los episodios de su vida y los eventos históricos. Al principio parece inconsciente o indiferente, pero evolucionará. Recuerden, ese morir por cerrar los ojos, esto no es una de las características de la narrativa aubiana. De Viver pasa a Castellón y de ahí finalmente se instala en Barcelona. Esto sucede con el declive de un acontecimiento radical, el declive de la dictadura de Primo de Rivera. Rafael asiste a clases nocturnas organizadas por la Diputación y el despertar a la cultura ocurre durante la breve dictadura de Berenguer. Su cambio de pensión y de dependiente de un taller de joyería pasa a ser obrero de un taller de niquelado coincide con la proclamación de la Segunda República en el 31. En el relato el narrador sigue sus preocupaciones, sus intentos de entender la vida y la sociedad que los rodea. Rafael va acumulando conocimientos, va tanteando respuestas a sus inquietudes a través de la lectura, a través de esa lectura que se va a ir democratizando, la democratización de la cultura, de la justicia social y de la orientación que puede encontrar en ateneos libertarios, en bibliotecas, en libreros de ocasión. Más adelante contrasta estos conocimientos con ambientes de la cultura obrera e izquierdista al acudir a tertulias de cafés frecuentadas por intelectuales, entre los que figuran activistas de la naciente falange barcelonesa. El narrador se centra en él durante las dos primeras etapas de su vida, aquí, en Viver, y en Castellón, que ocupan, como ven ahí, sendos capítulos de la primera parte, también en la breve etapa de su viaje y traslado a Barcelona, y en el tercer y último capítulo que sitúa también ahí en Barcelona. En cambio, en la segunda parte se va dispersando porque Rafael cumple una función más bien de testigo y observador de lo que está sucediendo, de los cambios que ve a su alrededor, de las gentes que conoce. En el paralelo de la clase obrera con la que se relaciona, pues da cuenta de sus características, de las presencias contrastadas con las del patrón de joyería. En el Oro del Rin empieza a alternar con comunistas y anarquistas, con tertulias de intelectuales a las que les llevan un par de aficionados obreros que han conocido la falange española. Y así los enfrentamientos se van acentuando y polarizando, se introduce el desorden callejero, las reacciones de las fuerzas del orden, y al final es en la tercera parte donde Rafael, de observador, pasa a combatir del lado de obreros y sindicalistas enfrentados a los sublevados. Participa del entusiasmo popular, de la acción directa. ¿Recuerdan al cojo? Pues Rafael abre los ojos. De nuevo, la metamorfosis. Y desde la ignorancia a la revelación, de la modorra al asombro, Rafael se orienta hacia un sentido solidario de la existencia que va cuajando en él y se manifiesta en esas acciones colectivas que ocurren en Barcelona entre el 18 y 19 de julio. No sabía que el tiempo iba así, pero paso a una cita de Maxau, porque otra de las características de Maxau, se señaló ayer por parte de mi compañero Pedro, era su preocupación por la tolerancia, por el respeto que sentía hacia los demás. Rafael en un determinado momento ve que del Hotel Colón sale su amigo Salomar, un falangista, y no lo denuncia.
Estas citas de Maxau: creo en la amistad, me repugnan esas personas para quienes lo político priva lo personal. Mientras los seres respeten las leyes humanas, mi deseo, tal vez incumplido, es poder seguir diciendo: mi amigo Malraux, mi amigo Ehrenburg, mi amigo Hemingway, mi amigo Medina, mi amigo Regler, mi amigo Marinello, la revolución al precio de abandonar lo humano no vale la pena. Paso rápidamente a decirles que Maxau se planteó el problema que suponía la censura, y este problema lo va a encontrar con campo cerrado. Rápidamente les diré que esta novela solo se publicó en España en 1978. Lo intentaron muchos editores, lo intentó Barral, lo intentaron desde México, lo intentó la agencia Balces, lo intentó la editorial veracruzana, pero constantemente se señalaban, ahí lo pueden ver aquí abajo, convendría tachar las páginas 23, 25, 27, etcétera, etcétera. Y cuando se publicó esta novela, en esta edición, del mismo modo, el lector dijo que desde su punto de vista Maxau exponía en cada revuelta y cada personaje su matiz ideológico y que habría que censurarla. Les estoy hablando del año 78. Si me permiten 5 minutos, tengo que leer lo que viene a continuación. La persistencia de la memoria aubiana. La persistencia en autores como Almudena Grandes, Rafael Chirves o Antonio Muñoz Molina. En su conjunto, los textos del universo aubiano aportan una clave esencial para la elaboración de la historia total, por dar vida a personajes portadores de los estigmas de un tiempo, por ser testimonio de decisivos episodios del tiempo en que nacieron y expresión de la mentalidad de ese mundo. Incluso, como les he mostrado, quería mostrarles, no me he podido detener, en esa recepción editorial que le fusilaron muchísimas obras y llegaron tan tarde a España, o en esos autores que lo acogieron, hay que saber que, conocer el pasado e indagar la memoria a través de la especificidad de lo cultural y hacerlo a través de la literatura de Maxau da pie hoy a profundizar en el conocimiento de procesos históricos, culturales, identitarios y sociales. Y El laberinto es un canal privilegiado para ello y para recuperar la memoria de Aub, con la cual enfrenta la memoria impedida y manipulada, la tergiversada historia oficial difundida por el régimen franquista. Ya lo advertían esos dos personajes, don Juanito Valcárcel y Ambrosio Villegas, en Campo de los Almendros. ¿Qué dirán cuando se enteren de esto que está pasando, de este fin que les legamos sin querer? No te preocupes, no se lo contarán, y si lo hacen será de tal manera que no les quedarán ganas de saber de nosotros, lo tendrán que redescubrir todo por sí mismos, y lo hemos redescubierto, entre otros, gracias a esta escritura de Aub, que supo que podía hacer memoria y sintió el deber de recuperarla, de reconstruir un pasado común que existe al traerlo al presente como relato, pues la memoria de otros da cuenta de lo vivido, pero explica también por qué y cómo vivimos nosotros. Leámoslo para saber de estos personajes y la historia de centenares más, porque esta también es nuestra historia. El carácter fundacional de la memoria que el franquismo pergeñó, de una política de Estado imperceptible para la mayoría, que fue una de las grandes políticas de Estado, y del régimen, que fue la política de la memoria, de controlarlo todo, exigen olvidar que se trató de una construcción y que el régimen recurrió a anclajes del pasado, a gestos, a discursos, al ideario de la victoria, a emociones, en fin, anclajes recordados machaconamente para fortalecer y controlar la identidad grupal, para asegurar la permanencia de un gobierno ilegítimo que había subvertido el orden constitucional. El franquismo fundó y legitimó un relato que trascendió su tiempo. El vencedor usurpaba el lugar del vencido, dictaba las reglas y desplegaba la retórica del poder. Se instrumentalizó desde la educación, como saben, al patrimonio literario, se manipularon referentes culturales de la ciudadanía, se arrinconaron disidencias que podían enturbiar el destino de la nación comandada por Franco. Y los exiliados fueron durante muchos años literalmente borrados del mapa. Ello explica que en aquel exilio que volvería a cambiarle la vida, Maxau mantuviera una actitud firme en defensa de la memoria republicana, esa memoria democrática que yo me he detenido antes en matizar. Y su obra se revele hoy como un sin par proyecto memorialista que brota de la experiencia vital del autor, marcada por el signo de la exclusión. Al leer a Maxau, entendemos mejor, entre otros, a quienes salieron de España por motivaciones políticas, y de igual modo comprenderemos mejor
cómo el franquismo trató de desarmar la cultura como estrategia de supervivencia, cómo trató de debilitar las defensas intelectuales, enterrar el pensamiento crítico, vigilar la instrucción ciudadana, alimentar la ignorancia y evitar movilizaciones. En suma, en esta panorámica de aspectos que les he presentado en torno al laberinto, se habrán advertido que nos permite conocer experiencias de trascendencia histórica y debería ayudarnos a afrontar nuestro presente, justo, por eso no quería dejar de leer lo que voy a leer ahora, justo cuando viejas consignas resuenan y vibran discursos políticos tan lamentables y preocupantes como los que vienen ocupando las calles y titulares recientes de la prensa nacional e internacional. Termino ya y concluyo con una muestra del pasado lunes 13 de octubre, hace solo unos días, encuesta del CIS. Cito, más del 21% de la población española considera que los años de la dictadura fueron buenos o muy buenos. Sobran los motivos para hacer memoria y sobran los motivos para difundir, leer y releer a Max Sau. Gracias.